licenciada Virginia Gawel es psicóloga, docente y escritora, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Como animalista, coordina el movimiento animal humano, cuyo lema es al servicio de los demás animales. Hoy vamos a conversar sobre la sincronicidad. Buenas noches, Virginia. Buenas noches, Adriana, y a todos los oyentes del Rugido, hermoso nombre del programa. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y está haciendo historia, ¿eh? Haciendo historia. Está haciendo historia, la verdad que sí. Qué bueno, cuánto me alegro y me honra participar con esta columna quincenal y bueno, desde esta cruza de psicología con animalismo van surgiendo temas y quizá la palabra sincronicidad a algunas personas les resuene, a otras les defina precisamente, tengan la definición precisa de lo que significa, pero vamos a ponerlas en palabras simples. La palabra sincronicidad la voy a ligar luego con el tema de los animales de nuestra vida. Los animales de nuestra vida serán casuales, sería el subtítulo de la columna. Claro. De eso es de lo que quiero hablar. El concepto de sincronicidad, ¿sabés qué? Viene de investigaciones de Carl Jung, el psiquiatra suizo, que fue discípulo de Freud y después abrió su propio camino muy diferente del psicoanálisis clásico, tan diferente que junto con un físico, Wolfgang Pauli, que fue premio Nobel después, escribió un libro respecto de las coincidencias significativas, que es otra manera de llamarle a las sincronicidades. ¿Qué significa coincidencias? Cuando en la jerga popular uno dice no es casual, no es casualidad, decimos causalidad. Yo siempre que hablo de este tema aprovecho a decir tampoco es causalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay hechos que coinciden de manera tal que no son casuales, no podrían serlo por regla del azar, no hay ninguna probabilidad de azar o es tan escasa, con tantos ceros de posibilidad, 0,00000% de posibilidades. Y sin embargo, sucede la coincidencia y es significativa porque abre la conciencia de la persona que le sucede. Y no es causal porque no es que los dos hechos vienen causados el uno por el otro. Tienen causas disímiles, simplemente coinciden en el tiempo y en el espacio. Me pasó, por ejemplo, para definir algo cercano, el domingo participé, sin voluntad por supuesto, de un choque múltiple en la Panamericana, donde uno de los chocados era mi auto, empujado por otros autos a su vez, como suele suceder. Y el auto anterior al mío, el que estaba detrás mío, no sufrió nada, sino que se puso de costado, pero al ponerse de costado, el auto que me chocó tuvo 5 o 6 metros más para frenar. Claro. Con lo cual el impacto fue bastante, mucho menos fuerte, ¿no? El punto es que cuando bajamos todos de los respectivos autos, baja también el señor que manejaba el auto, que se interpuso sin quererlo, sin saberlo y sin chocarse entre mi coche y el que me chocó. Y baja un alumno mío de hace 15 años, muy querido, y iba en el mismo auto su mujer, que fue paciente mía, su nieto, cuya mamá fue paciente mía. Mira. Y hacía 15 años que no nos veíamos, y ¿qué haces, Edmundo? Y nos abrazamos en medio de un choque en el carril rápido de la Panamericana, con un tránsito infernal. Y yo digo, qué cosa extraña que es esto. Es extraño y a la vez es poco posible que sea una mera casualidad, sobre todo porque ya hace 15 años me lo encontré en situaciones similares, no en un choque, sino en otra situación que sería largo de contar, pero también totalmente improbable. Entonces uno dice, ¿por qué sucede en el afuera esto que tiene que ver con mi mundo interno y que las estadísticas no tendrían mucho que ver con este evento? Tanto le impactó a Jung este hecho vivido por tantas personas que empezó a investigarlo
Y le llamó así, junto con el físico que investigó. Cuando investigamos, te digo, todo lo que es la verdadera sincronicidad, más allá del sincrodestino y cosas que se venden como bestseller, es un tema de matemáticas. Son libros que no son para mí, te diría, muchos de ellos, porque es estadística, es matemática, es cálculo de probabilidad. Pero allí es donde se metió Jung como para decir, esto no es pensamiento mágico, esto no es casual, y esto acontece diciéndonos la vida algo a través de algo que nos viene hacia nosotros, viene a nuestro encuentro y viene a acompañarnos, viene a consolarnos, viene a despertarnos, viene a hacernos cambiar el punto de vista. Y ese motor que se escucha fuera de borda es mi perro ilustrando, haciendo la cortina de esta columna. Es hermoso. Estaba haciendo la columna de la parte musical de la cortina. Me encanta. Pensando entonces en entender el puente entre el concepto de sincronicidad y el de comprender que los animales son parte de los seres sintientes que ingresan a nuestra vida y que implantan fuertes significados, nos mueven tremendos afectos, vivimos enormes momentos con ellos, grandes anécdotas, y los que hemos tenido animales toda la vida, y llegamos como yo a casi 53 años o más, bueno, nos hemos atrevido ante la muerte de cada uno de ellos a ir por el siguiente que nos estaba esperando, y si no el siguiente nos vino a buscar. Y entonces, bueno, vamos amando en una continuidad de amor que va abarcando distintos seres, perros, gatos, pájaros, que aparecen en nuestra vida. Y trabajando con pacientes durante 30 años, vi muchas veces este hecho de que, como alguna vez has contado vos también, ¿no? ¿Será casual que este animal viene a mi vida para acompañarme estos 10, 15 años? ¿Será casual que aparece en el momento justo en que está toda la familia en crisis, o una persona pasando una enfermedad, o entrando justamente ahora en un duelo? Sobre todo esos animales que aparecen en la calle, que lo encontramos, que aparecen en nuestra casa. ¿Cómo es que ese animal podría estar ligado, diría Jung, a nuestro inconsciente? Desde el concepto de la sincronicidad, la noción es que algo dentro del ser humano se mueve tan fuertemente por el amor, por el dolor, por la soledad, por lo que sea, que repercute, reverbera en lo que llamamos el afuera, pero de manera tal que hasta no podemos tener certeza de qué es afuera y qué es adentro, porque Jung decía que el afuera y el adentro es relativo. Producimos cosas en el afuera, captamos cosas desde el afuera, extrasensorialmente, como hablábamos la otra vez. Y los animales son parte de esta historia. Estoy segura de que si ponemos esto en Facebook, por ejemplo, o si pedimos, y lo hago en este momento, que cada uno pueda contar la historia del animal que vino a su vida, y que la piense desde este lugar. ¿Pudo ser casual? ¿O trajo un significado diferente ese animal a la vida de una familia, a la vida de una persona? Contaría una historia personal para ilustrarlo, personal y familiar. Hace 3 años mi papá falleció de una demencia frontotemporal, en donde fue perdiendo durante 6 años muchas funciones cognitivas, la capacidad de reconocer a los seres queridos, a la casa. Se parece al Alzheimer, pero tiene otros síntomas. Pedía ir a la casa, pero no reconocía que estaba en su casa. Bien, cuando esta enfermedad empezó, más o menos, o empezó a manifestarse más agudamente, hace unos 6 años, 6 años atrás, del 2010 en que fallece. 6 años dura la enfermedad, en su manera más manifiesta. Yo estaba caminando por un bosque que estaba frente a mi casa, no por un bosque, por el costado del bosque. Caminaba todas las mañanas, varias cuadras, y pasando por el bosque escucho el sonido de un maullido de gato chico. Los que sabemos, tenemos el oído de saber qué es gato, sí. Bueno, ya sabemos más o menos la edad por el tipo de maullido, o por lo menos habla del porte físico que tiene, ¿no? Entonces digo, gato que subió a árbol y no sabe bajar.
vieja historia, he bajado a tantos árboles, de tantos árboles a tantos gatos y he tenido tantos arañazos, qué bueno, digo, a ver, si cuando vuelvo, me quedaban varias cuadras de caminata, si cuando vuelvo sigue llorando, lo bajo. Claro. Entonces, bueno, cuando volví, seguía llorando, con grandes exclamaciones, como son los gatos tan chiquitos y que son maestros del sonido, producen un sonido tremendo. Sí. El rugido hace historia también en esos pequeños leoncitos. Sí, sí. Y bueno, entro al bosque y mirando para arriba veo que no veo, y me doy cuenta que el sonido no venía de arriba, venía de abajo, y encuentro que estaba el sonido envuelto en una bolsa de arpillera de nylon con varias vueltas de cable. O sea que estaba tirado en un bosque para morir. Ni siquiera para abandonarlo y que vivas del modo salvaje, que sería espantoso, pero un poco menos espantoso. O sea, no había ninguna posibilidad de que ese gato en ese lugar, si yo no lo escuchaba, salvo otra sincronicidad, pudiera tener salvación, si hubiera muerto más temprano o más tarde. Entonces, bueno, le digo, este animalito va a salir furioso de aquí o asustado, así que lo voy a desenroscar el cable y lo voy a soltar. Y cuando desenrosco el cable, lejos de ser así, encuentro una gata mariposa tricolor, muy chica, no chiquita, no bebita, pero chica, y bueno, toda hecha caca, pobrecita, y me ronronea. Entonces digo, bueno, ya está, la vuelvo a envolver en la bolsa y la tomo en mis brazos y me la llevo, y fue a parar a la casa de mi madre. Mi madre, con sentido del humor, le puso, ay, blanca como una cala, era de todos los colores la gata, y le llamó Calita. Sí. Y por su carácter, muy dueña de sí, le llamamos en casa Calita Merelo. Los más jóvenes no entenderán por qué. Calita Merelo, ella manda a todo el mundo y se dice de mí, tiene ese porte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué cuento esta historia? No es nada más que encontrar a la gata. La gata, siendo que todos los animales de la casa de mi madre se acerencian con mi madre, que es muy cariñosa y mi padre no era tan afectuoso, esa gata se volvió la gata de mi padre. Mira. Y empezó a dormir con mi padre, a estar con mi padre, a seguir a mi padre. Y mi padre, que era más distante con los animales, se acerenció con la gata, como decimos en el campo, se acerenció. Y eran el uno para el otro. Y lo misterioso de este hecho, de que la gata durmiera con él, estuviera con él y lo eligiera a él, es que cuando papá perdía noción de en qué casa estaba, de dónde estaba, y se ponía muy angustiado porque pedía ir con su mujer y su mujer estaba al lado. Claro. Pedía ir a su casa, desesperado, y estaba en su casa. Sí. Entonces mi mamá le decía, mirá, acá está tu ropa, aquí está tu cuarto, aquí está, y no reconocía nada. Pero de pronto veía a la gata tan reciente en la vida familiar y decía, Calita. Y ahí encajaba. Entonces estoy en casa, y entonces vos sos mi mujer. Te aclaro que mis viejos vivieron 70 años juntos, de los 7 años de edad juntos. Claro. De modo tal que durante la enfermedad de mi papá, Calita se volvió el criterio de realidad de mi papá, como decimos los psicólogos. Sí. Calita lo hacía volver al tiempo y al lugar y le quitaba la angustia de sentirse perdido. De un modo totalmente misterioso, porque era un animal nuevo, era un ser nuevo en su vida, y sin embargo tenía el poder de colocarlo en la realidad. Entonces uno puede decir, esto es casual que el perro de la familia muriera el mismo día que hubo que internar a papá, o sea que tuvimos que ponerlo a dormir a Batuque porque entró en una pérdida de oxígeno y moría y ya estaba ciego y muy viejo, y bueno, fue dormirlo a él por piedad un domingo y a la hora internar a papá. ¿Cómo es que suceden estos hechos simultáneos? Que hay animales que acompañan a una familia, a una persona, durante un tiempo de la vida. Te cuento una pequeña anécdota más. Por favor. Me la regaló, les cuento. Me la regaló una paciente hace muchos años atrás. Era una chica joven que padecía de anorexia.
que es esta enfermedad que hace que la persona se vea gorda y no quiera comer. Recién se empezaba a hablar de anorexia para aquel entonces. Y esta chica era una chica muy singular, con una conciencia muy superior a la de sus papás, hija única. Entonces ella siempre hacía preguntas más difíciles de las que los papás podían responder, gente muy sencilla. Entonces siempre le decían, Laura, no pienses, le decían, ¿no? Y un día viene a consulta ella, muy, muy llorosa, muy triste, y me dice, tuve un sueño, y en el sueño me desperté como si una voz me dijera, tu perro, pongamos el Bobby, sí, se va a morir. Y sentí como si se movieran las sábanas, y me desperté muy angustiada. Entonces fui y me contaba, ya llorando, fui a decirles a mis papás que me había pasado esto y que la voz me había dicho, pongamos que fuera la voz de su inconsciente. Sí. El Bobby estuvo con vos hasta que estuvieras curada, y vos ya estás curada. Claro. No había posibilidad de que esto fuera verdad, ni de que ella se curara porque es una enfermedad compleja, ni de que el Bobby muriera porque era chico, era un animalito que tenía 3 años nada más. Y los papás le dijeron, prendiendo la luz a la noche, bueno, Laura, no piense, quédate tranquila, fue un sueño, nada más. Y cuando ella me lo estaba contando, le dije, bueno, seguramente expresaste, muy sabia yo, muy psicóloga, expresaste la angustia. No, Virginia, no. Cuando nos levantamos, Bobby estaba muerto. ¿No? Y este hecho produjo tal impacto en ella, y te cuento en mí, que nunca olvidé la anécdota, y en la familia completa, que empezó a producirse una remisión de los síntomas de anorexia. Empezó ella, no sabemos por qué, no sabemos qué es causa, qué es efecto. Un psicoanalista más racional diría, bueno, fue tal el impacto emocional que hubo un corrimiento del inconsciente y la chica empezó a alimentarse más normalmente. ¿Qué es el primero? No lo sabemos animalistamente. Un huevo o una gallina, no lo sabemos. Claro. Tampoco importa mucho, porque la verdad es que tener ese sueño, tener a los papás como testimonio, y que un perro sano amaneciera con un paro cardíaco, por lo que sea, y esto de que el Bobby estuvo con vos hasta que vos te curaras y vos ya estás curada, claro, realmente no puede sino interpretarse como una alta probabilidad de que no sea un hecho casual, sino un hecho sincrónico. Entonces, la pregunta que yo invito a cada uno a hacerse, ni siquiera es con el animalito que tenemos ahora, ¿no? Pero también vale. Este animalito, hay animalitos que yo he visto acompañar a personas en procesos de separación y que han hecho duelos mucho más saludables porque cierto animalito apareció, o adoptaron un cierto animalito e hicieron muy buena química. Y bueno, cuando lloraba el animalito venía y lo consolaba a ese ser humano. Entonces, esos animalitos que acompañan a una persona enferma, que acompañan a un momento de crisis, que acompañan a una situación de violencia familiar, y que el animalito protege a la persona hasta que la persona violenta se va. Entonces, poder revisar, a ver, tal animalito estuvo conmigo en tal periodo. ¿Qué dejó en mi vida ese animalito? Ese animal, ¿de qué modo ejerció su compañía en mi vida? ¿Qué emociones produjo? ¿En qué episodios estuvo? ¿Cuándo llegó y cuándo se fue? Y estoy segura de que muchos habrán encontrado animalitos en su vida de un modo sincrónico y a lo mejor no tenían esta palabra para ponerle al hecho. ¿Qué dirías vos, Adriana? No, te estoy escuchando atentamente y además estoy de acuerdo con todo lo que decís, y tenés 2 mensajes en el libro de visitas. A ver. Carolina dice, muy cierto, nuestros animalitos de compañía siempre vienen por algo a nuestras vidas. Cada animalito una historia distinta, tan rica, el universo es perfecto. Gracias, Carolina, perfecto tu comentario. Y Ethel, de Capilla del Monte, provincia de Córdoba,
Dice, muy lindo este reportaje sobre los animales que comparten parte de nuestra vida y sobre todo la gata y el papá de la entrevistada. Me hizo recordar a mi perro Bobby con Roberto y cómo se fue 10 días antes de su aniversario. Qué curioso, ¿no? De hecho, decime si habría nombres para ponerle a un perro en un nombre supuesto, y yo acabo de ponerle el nombre Bobby, cosa que no tuve ningún perro Bobby yo. Claro. No deja de ser curioso, ¿no? Sí. Inclusive este encuentro desde Capilla del Monte a Oppendorf, cerca de Luján, que hasta Bobby anduvo por aquí, es extraño. En verdad, claro, el ir mirando la vida bajo esta visión la vuelve más misteriosa y vuelve más respetable, si es que hace falta, esos seres que nos acompañan y que no son humanos, pero que tienen esa condición de seres sintientes y que necesitamos verlo como parte de nuestro destino trazado. Claro, tuve el placer de conocerla a Ethel, fui a su casa. Ah, mira. Sí, y sí, porque es fan de la primera época desde el anterior programa. Sí. Y incluso Roberto, su pareja, quien menciona a ella, también era fanático del programa. Qué lindo, un abrazo especial. Y lo conocí a Bobby, y Bobby estaba perfecto. Y al poco tiempo, cuando ya se estaba por cumplir el primer aniversario del fallecimiento de Roberto, Bobby se puso mal, y los veterinarios le dijeron, es de tristeza, se está muriendo justamente porque no está Roberto. Wow. Y sí, y estamos así entrelazados. Sí. ¿Sabes que algunas tribus de distintas culturas, más de una, algunas piensan que estamos, aunque más no sea como símbolo, ¿no?, cuidados por un animal no visible? Sí. Que nos va a socorrer, que nos va a venir en sueños a traernos respuestas. Y otras creen que el animal de compañía es como una prolongación del alma de ese humano, como una parte animal de esa persona que encarna en una vida animal por no haber cabido en esa vida humana. Sí. Aunque más no sea como metáfora, si en verdad, como dicen todas las tradiciones, y acá sí son todas, que todos somos uno, que estamos interconectados, y esto lo estudia hoy en día la física, la biología, la ecología, por supuesto. Entonces, ¿por qué no pensar que esa persona no humana, ese animal de compañía, en principio tiene un algo interno que a veces hasta es más afín que el que tenemos con otros animales humanos, ¿no? Claro. Que viene a nuestra vida y le confiere otros significados. Creo que poder pensarlo de este modo y comprenderlo también nos debe ayudar a dejarlos ir cuando se tienen que ir. O sea, socorrerlos en todo lo que hace falta, inclusive en ayudarlos a irse cuando se tienen que ir. Creo que la eutanasia es una medida de amor. Es más, si en nuestro país hubiera una ley que promoviera la eutanasia inteligente, como hay en otros países de Europa en particular, creo que sería necesaria aún para los humanos en ciertos casos. Creo que ese animal necesita ser considerado así, como una pieza clave de nuestra vida. Y tal es así que los que hemos trabajamos con test. Para mí es muy importante cuando trabajo con grupos en mis clases, hoy que no hago práctica clínica, cuando les hago hacer mapas emocionales, les invito a hacer mapas emocionales de los hombres y mujeres que han sostenido nuestra vida afectiva, incluir a los animales también. Entonces, bueno, en general se utiliza el cuadrado para varones, si es un gráfico así abstracto, sí. El círculo para las mujeres y el triángulo para los animales, yo pido que utilicen. Entonces, esos animales son tremendamente importantes y han tejido la vida de nuestros destinos. Hay animales, como en La Noche de las Narices Frías, he tenido tantas historias conocidas, animales que gracias a esos animales se han conocido parejas entrañables, claro. Amigos muy queridos, de ir a pasear juntos a la plaza al perro. Claro. Entonces,
cómo se entrelazan la vida de esos animales con la nuestra. Creo que de modos que Tao, ya esto no es música de fondo, es un protagonista. Creo que necesitamos mirarlos como parte del misterio. Y necesitamos mirar la vida toda como un gran misterio. Y allí es donde podemos volvernos humanos, que seamos algo mucho más honroso que máquinas. Entonces allí sí, ver que estamos entrelazados con hilos invisibles y que hay como una extraña danza que nos va entrecruzando, como a vos y a mí, y a Ethel, y a vos y a mí, y a Carolina. A Carolina también, y a todos los que están escuchando. Vamos haciendo una danza, como un tapiz que se teje y que en general lo vemos del reverso, entonces no entendemos cuál es el dibujo. Pero quizás un día nos llevemos la sorpresa de que sí, ahora sí vimos cuál era. Y algún día será ese gran despertar, ¿no? Así que bueno, este fue el tema de hoy y me encantó compartirlo. Muchas gracias, Virginia, un placer como siempre. Un abrazo inmenso a Adriana, Ethel, Carolina, Bobby, Roberto, donde están, y a todos los animales, humanos y no humanos, donde sea que estén, que reciban este cariño en este momento. Un abrazo. Un abrazo para vos. Beso. Chao, chao. Ha estado con nosotros la licenciada Virginia Gawel hablándonos sobre la sincronicidad. I'm not a tired soul.